Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, les damos la cordial bienvenida al encuentro Reconociendo el Proceso de Operación Renta, Recomendaciones para la Construcción, actividad que hemos desarrollado en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos de Chile. Asimismo, agradecemos a todos los socios de la Cámara, colaboradores y asistentes que han querido aceptar la invitación para el día de hoy y compartir esta mañana a través de nuestra señal online www.cchc.cl/tv. De forma muy especial agradecemos a la presencia de autoridades y expositores que hoy nos acompañan. Nos referimos a el señor Fernando Barraza, quien es director del Servicio de Impuestos Internos de Chile, a Patricio Donoso, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a Paula Acevedo, jefe de Departamento de Análisis Selectivo del Cumplimiento Tributario del Servicio de Impuestos Internos, a Omar Estrada, jefe de área sectores primarios e industriales del Servicio de Impuestos Internos, y a Gonzalo Bustos, que oficia hoy día como moderador, quien es gerente de asuntos regulatorios de la Cámara Chilena de la Construcción. Les comento que después de las presentaciones habrá un panel de conversación y preguntas y respuestas, el cual modera Gonzalo, y al cual pueden acceder con sus preguntas a través del número de WhatsApp +56 9 8563 6616, que está apareciendo siempre en pantalla arriba en el costado izquierdo. Sin más preámbulos, para abrir esta actividad, dejo con ustedes a Patricio Donoso, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Patricio. Muy buenos días a todos quienes nos están acompañando en esta actividad. Saludo especialmente a quienes ya fueron mencionados y les agradezco también por la oportunidad de poder estar con ellos y compartir. Me refiero a Fernando Barraza, el director del Servicio de Impuestos Internos, Paula Acevedo, Omar Estrada y Gonzalo Bustos, quien moderará, Gonzalo de la Casa, quien moderará este encuentro. El encuentro que vamos a realizar hoy es el reflejo de un trabajo colaborativo que existe entre nuestro gremio y el Servicio de Impuestos Internos, que se ha visto especialmente fortalecido en el contexto que estamos enfrentando, en el contexto de la emergencia sanitaria. En conjunto estamos desarrollando acciones para agilizar procesos que vayan en apoyo de las empresas socias de la Cámara y la sostenibilidad de la industria, entendiendo que representamos a un sector que es clave para la economía y fuente de ingreso para muchas familias. Por ello, hemos mantenido durante todo este tiempo un diálogo permanente, fluido, con el Servicio de Impuestos Internos, lo que se traduce y se está traduciendo en un proceso más rápido de revisión de las declaraciones de impuestos para las empresas constructoras o que realizan las empresas constructoras y una agilización de las devoluciones que en su mayoría solicitan año a año. A la fecha ya se han concretado un gran número de devoluciones y si bien existe aún una cantidad importante de empresas cuya devolución de impuestos a la renta está retenida en proceso de revisión, sobre todo las cuales fueron o han sido solicitadas durante los últimos periodos, se está trabajando fuertemente para poder cerrar estos procesos en el menor tiempo posible. Este proceso, por cierto, también nos convoca a nosotros. Nosotros tenemos responsabilidad en este proceso. Cómo corregir la mayor cantidad de observaciones de las declaraciones de impuestos de nuestras empresas, de modo facilitar al máximo este proceso de fiscalización. Precisamente para entender cómo funciona el sistema y cuáles son nuestras responsabilidades, es que hoy nos acompaña el director nacional del Servicio de Impuestos Internos con su equipo de fiscalización, quienes nos darán a conocer los principales aspectos en esta materia. Asimismo, daremos a conocer esta mañana los alcances de un convenio que estamos desarrollando, que vamos a concretar en corto plazo entre el Servicio de Impuestos Internos y la Cámara Chilena de la Construcción. Este convenio nos permitirá proporcionar una capacitación y asesoría directa a las empresas para acompañar a nuestras empresas en el proceso de declaración tributaria, lo que incidirá de manera importante en los tiempos que se requiere este proceso de devolución. Sin más preámbulo, les agradezco y les doy la bienvenida a todos quienes están participando, en especial a los expositores que nos acompañan
y que nos van a nutrir con sus capacidades, con sus conocimientos, sin duda, para poder continuar el fortalecimiento de nuestra gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por tus palabras. Y a continuación dejamos a Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos, que también nos dé nuestras palabras de bienvenida. Don Fernando, tiene el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Ahí sí, perdón. Ahí sí, perfecto. Disculpen, tenía el micrófono. Exactamente. Bueno, primero saludarlo. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a todo el equipo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias por la invitación. Gracias por permitirnos compartir algo que no siempre se conoce, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la forma como nosotros tenemos que, de alguna manera, someter a la revisión que corresponde, de acuerdo a lo que la norma establece, las distintas declaraciones. Y esto claramente resulta mucho más necesario poder tener este diálogo, esta interacción, precisamente porque entendemos muy bien que en la actual situación que está derivada de la pandemia, ¿verdad? El sector de la construcción claramente ha sido uno de los más afectados por toda esta situación y por lo tanto nosotros obviamente hemos estado intentando acelerar al máximo nuestros procesos, aplicar el máximo flexibilidad posible que permita entonces que las empresas constructoras puedan poder acceder a las devoluciones que le correspondan en el menor tiempo posible. Y en ese sentido hemos estado precisamente conversando y reuniéndonos con la directiva de la Cámara Chilena de Construcción, buscando la forma de poder avanzar en esta dirección. Y me parece que esto, si bien está de alguna manera gatillado por la contingencia, es algo que es importante que mantengamos de manera permanente, de tal forma de poder, a través de un convenio, que es lo que ya señalaba su presidente, ¿verdad?, poder establecer una relación mucho más estrecha, mucho más cercana y de largo plazo que permita que las distintas contingencias que puedan ocurrir puedan ser atendidas también con igual celeridad y flexibilidad como lo estamos haciendo en este instante. Nuestras direcciones regionales han tomado contacto con las cámaras regionales también y ha existido en función de esto un diálogo y interacción muy fluida y es lo que esperamos entonces poder mantener también en el tiempo. Así que muchas gracias, los felicito por esta iniciativa, les damos las gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a sus asociados y contarles y mostrarles abiertamente cuáles son los criterios, cuál es la manera como nosotros cumplimos con una misión que es la que nos corresponde, ¿verdad? Y de esa manera entonces ustedes comprendan también cuáles son las formas en las cuales ustedes mismos se pueden a veces evitar algunas demoras innecesarias conociendo el proceso y de esa manera entonces evitar situaciones que muchas veces lo único que hacen es dilatar cuestiones que pudieron haberse resuelto de manera mucho más simple y sencilla, si es que se hubiese entendido bien cuál es la manera en que opera el proceso. Así que encantado, vamos a participar esta mañana con la subdirectora de fiscalización, Carolina Sarabia, con la jefa de análisis selectivo del cumplimiento tributario, que es Paula Acevedo, y con Omar Estrada, que es el jefe de área a cargo de este tema y quienes le van a hacer una presentación con mucho gusto. Así que bueno, muchas gracias y esperamos que pueda quedar claro el objetivo de esta reunión y siempre estaremos atentos a responder con lo que entiendo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de Fernando Barraza, el director del Servicio de Impuestos Internos, que nos ha puesto en contexto el webinar del día de hoy, pero que también nos da luces de las alianzas de cooperación pública-privada para llevar a cabo estos planes. Para continuar, damos el pase a Paula Acevedo, jefe del Departamento de Análisis Selectivo de Cumplimiento Tributario del Servicio de Impuestos Internos, quien hoy día nos hará una presentación sobre el conociendo el proceso de la operación renta. Bienvenida, Paula. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por la oportunidad de acercarnos
y de poder mostrarles cuáles son nuestros procesos para así ir avanzando y lograr este marco de cooperación que les sirva a ustedes en la experiencia de contacto con el servicio y a nosotros también para entender mucho mejor su negocio e ir solucionando cualquier problema que podamos tener. Omar, por favor. En esta presentación, que no va a ser una presentación muy larga, le vamos a contar en 3 fases este proceso, partiendo desde el modelo de gestión de cumplimiento tributario, que es el modelo que usa el servicio y el cual está basado en riesgo, respecto a cómo analiza los sectores, cómo analiza a los contribuyentes, y darles un poco ahí las razones de él, por qué muchas veces los pudiéramos estar llamando a nuestras oficinas cuando se podía hacer presencial o actualmente a distancia, también les podamos estar consultando algunas cosas. Les vamos a mostrar en detalle el proceso de operación renta en específico para el sector construcción y para los socios de la Cámara, y les vamos a dar algunas recomendaciones respecto a cómo podemos ir mitigando los riesgos o las diferencias de criterio que de pronto pudiéramos tener y que muchas veces hace que este proceso se torne un poco más lento. Así que, para ir haciendo esto más simple, les vamos a ir contando primero cómo, en resumen, vamos definiendo cómo los vamos a ir revisando. Y eso, como les decía, es el modelo de gestión de cumplimiento tributario, que es un modelo basado en riesgos y que es utilizado por la mayoría de las administraciones tributarias alrededor del mundo. ¿Qué es lo que busca esto? Es analizar el sistema tributario de manera integral, es decir, mirarlo completamente para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Siempre, obviamente, mirando que la experiencia de ese contribuyente con el servicio sea la mejor. Con eso, lo que hacemos es ir fortaleciendo el conocimiento. Para nosotros es muy importante conocer el sector, cómo funciona, qué particularidades tiene, y así poder explicar el por qué se producen incumplimientos. Y dado ese conocimiento y el conocimiento de causas que podemos obtener, vamos diseñando acciones de tratamiento que no necesariamente son correctivas, sino que muchas veces más preventivas para evitar y poder ir mitigando todas estas causas y que estos riesgos finalmente vayan desapareciendo, que estos incumplimientos, la verdad, cada vez sean menores y darles una solución real. Siguiente, por favor. En este modelo de gestión, lo que vamos haciendo, tal como dice ahí, en este modelo que es dinámico, primero identificamos dónde están las alertas en el sistema tributario, o sea, vamos identificando dónde pudieran estar, en resumen, nuestros problemas. Se analizan, se ordenan, se priorizan, se definen las acciones, se evalúa y luego volvemos al círculo de identificar y seguir analizando, siempre buscando este modelo que es dinámico y por lo tanto va a ir cambiando a medida que las causas económicas o los sectores vayan evolucionando. Y como les decía, en este proceso de identificación vamos buscando focalizar cuáles son las causas que pueden impactar este cumplimiento tributario para sectores en específico. Siguiente, por favor. Si lo vamos mirando como sistema tributario, nosotros agrupamos, o el modelo nos ayuda a agrupar las obligaciones en 4 grandes dimensiones para tener un orden. Tenemos la dimensión de registrar, y ahí tenemos distintos procesos y sistemas. Y el registro significa todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el inicio de actividades, si es que lo llevamos a algo fácil de ver. Para eso, actualmente, y dada la contingencia, todos estos procesos se pueden hacer a través de la oficina virtual. Si ustedes miran ahí números, tenemos 22.8 millones de contribuyentes, 5 millones de los cuales son vigentes, o sea, están interactuando, y activos a mayo del 2019. O sea, esos son los números con los cuales el servicio se mueve en cuanto a interacción con contribuyentes. Tenemos 350.000 inicios de actividad y 90.000 términos de giro en los últimos 12 meses. Eso para que vean cómo se mueve en el año el registro y salida de contribuyentes. Y se realizaron en línea el 92% de los inicios de actividad y el 88% de los términos de giro. O sea, aquí lo que les queremos decir es que estamos con todos nuestros trámites en línea para poder facilitarles a ustedes
de la mayor forma todos los cumplimientos. Si después vamos a la dimensión de informar, que ahí también tenemos agrupadas ciertas obligaciones tributarias, como por ejemplo todas las DJs que ustedes nos entregan, y si lo llevamos al sector de la construcción durante el mes de febrero y marzo, antes de la declaración de renta, tenemos que existen 63 declaraciones juradas de renta. 9 de ellas son de IVA. 1.1 millones de declarantes y 3 millones de declaraciones. Eso es todo lo que nos informan, esa es toda la data que el servicio, o parte de la data con la que el servicio trabaja. 200 millones de registros informados durante el último año. Y todas esas declaraciones las recibimos a través de software propios del contribuyente, generalmente cuando son grandes, o proporcionados por el servicio en el caso de los contribuyentes más pequeños para poder facilitarles estas obligaciones. Tenemos también al 100% de facturadores electrónicos. Eso implica que recibimos más de 500 millones de documentos tributarios electrónicos, todas las facturas que se emiten. Y 22 millones de boletas de honorarios para quienes están prestándole servicios generalmente a estas empresas. Si nos vamos a la dimensión de declarar, que ahí tenemos todo lo que se hace en abril, que es básicamente la declaración del formulario 22, justamente la que ustedes en algunos casos tienen retenidas, tenemos que se recibieron casi 4 millones de declaraciones de renta, un aumento del 5,7 si lo miramos comparando con el año pasado. De esas, el 70% corresponden a la propuesta que hace el servicio y que es aceptada por los contribuyentes. Por si ustedes no sabían, Chile o la administración chilena es una de las pocas que le presenta una declaración al contribuyente que incluso la puede presentar en el teléfono, tratando de facilitarle al máximo su tramitación. Y ahora, dada la contingencia y también todo este tema por internet, 2,1 millones de contribuyentes recibieron de forma anticipada su devolución de renta, entre las medidas que se aplicaron para hacer frente a esta contingencia. 1.25 millones de declaraciones de IVA, 1 millón de declaraciones mensuales. Aquí lo que le estamos mostrando en estos números es para que vean la dimensión de cuántos trámites y cuánta información recibimos mensualmente o en el año. Estas obligaciones, además de que el contribuyente se registre, nos entregue información, haga su declaración de renta, también incluye que pague los impuestos cuando corresponda. Y ahí ustedes saben que tenemos las declaraciones que son de declaración y pago simultáneo. Y que dentro de las medidas también tienen la posibilidad de diferir este pago o incluso postergarlo en el IVA. Ahora, respecto de deuda, porque también sabemos que en este último tiempo los contribuyentes tienen problemas de liquidez para hacer frente a sus deudas, actualmente tenemos 700.000 contribuyentes con deuda, 129.000 de los cuales tienen montos sobre $700 y menos de 24 meses. Toda esta es información actual a junio del 2019 que estamos mirando ya con todos los procesos terminados. Esas son todas las obligaciones que agrupa nuestro modelo si lo queremos mirar ahí. Todo eso es lo que estamos viendo. Si lo vemos por el lado del contribuyente, nosotros analizamos las características de los contribuyentes para poder irlos segmentando, ya sea por región geográfica, segmentarlo por el tipo de impuesto que pagan, segmentarlo por el tipo de negocio que realizan. Y así es como tenemos 16 distintas regiones geográficas y ustedes saben que tenemos oficinas en esas regiones. Ahí hay harta interacción con sus cámaras regionales. En los tipos de impuestos tenemos renta, IVA, los impuestos que pagan los no residentes, el impuesto global complementario, el impuesto territorial, la herencia, las donaciones, distintos tipos de actividades económicas y estructuras organizacionales. Así tenemos, por ejemplo, que nosotros miramos a las empresas por sí solas, pero también las miramos por grupo económico, también miramos a sus dueños y también miramos a las personas que trabajan en ellas. Y también segmentamos por tamaño. Por lo tanto, tenemos grandes y medianas empresas, pymes, que son las más pequeñas, y también personas naturales. Ahí están los números de estos segmentos. En resumen, les queremos decir que estamos mirando de distintas formas a los contribuyentes. Y también, cuando estamos mirando segmentos, ahí es donde empiezan a mirar a contribuyentes como ustedes,
sector de la construcción. Tenemos distintos sectores, pero ahí lo que nos interesa es ir aprendiendo cómo funciona el negocio para poder entender sin problema cuáles son los riesgos que pudieran tener ustedes, cuáles son los incumplimientos que pudieran tener y cómo vamos mitigando esos riesgos y cómo vamos sacando esos incumplimientos para que cada vez todo el proceso sea mucho más fácil tanto para nosotros como para ustedes. Y para esos casos, por supuesto que todo el tema de acercamientos y acuerdos colaborativos, que es lo que estamos trabajando ahora, tiene mucha importancia para nosotros. Como ustedes saben, y si es que han visto nuestro plan de gestión que se publica cada año, nosotros también clasificamos a los contribuyentes por probabilidad y consecuencia, y ahí tenemos al total de los contribuyentes, donde lo que queremos decir aquí es que, en general, la mayoría de los contribuyentes están clasificados como contribuyentes de riesgo bajo, es decir, contribuyentes que en general no tienen problemas. Con el servicio, sus incumplimientos son muy menores. Y eso, con los números que están ahí, lo que denota es que la mayoría de los contribuyentes en Chile cumplen voluntariamente y son muy pocos con los que tenemos que salir a conversar respecto a los incumplimientos. ¿Qué cosas miramos específicamente dentro de los incumplimientos? Miramos dos cosas. Primero, miramos las brechas. ¿Qué es para nosotros una brecha? Es una diferencia entre lo que el contribuyente declara o informa o registra o paga y lo que debió haber hecho en ese registro, pago o declaración. Por lo tanto, ahí siempre estamos viendo la materialidad de ese incumplimiento. Por ejemplo, si ustedes presentan su formulario 22 y en ese su base imponible es de cierto monto, y la verdad es que dada la información que nosotros tenemos, consideramos que debería haber sido otro, ahí tenemos una brecha de incumplimiento con respecto a la declaración que pudiera nombrarse como una diferencia de base imponible, por ejemplo, y que son algunas de las observaciones que a veces ven en sus declaraciones de renta y que se las vamos a detallar ya mirando al sector construcción y a la Cámara en específico. Y también tenemos los riesgos, que es un tema importante para nosotros y que nosotros lo vamos evaluando en cuanto a la posibilidad de ocurrencia y a la consecuencia respecto a cuando se hace ese incumplimiento o cuando existe ese incumplimiento. Aquí lo que queremos mostrarles, al mostrarles brechas y riesgos, si ustedes se fijan ahí, el servicio tiene identificado más de 150 riesgos y figuras o esquemas, como también les llamamos. Y ahí, si ustedes ven, también tenemos algunos riesgos específicos para su sector, que tienen que ver con los temas de créditos fiscales, el crédito especial de empresas constructoras, un tema muy recurrente de conversación con el sector construcción, el tema de los subsidios y la aplicación del IVA, y también otros riesgos que son de temas internacionales, como por ejemplo erosiones de base imponible o las salidas o entradas de fondos desde el extranjero, y que no van cumpliendo ciertas obligaciones. Como les decía, lo que queríamos mostrarle ahí era darle una mirada muy general de cómo el servicio finalmente los está mirando y que cuando los llama, no los llama simplemente porque hay problemas en su declaración. Muchas veces su declaración pudiera estar perfecta e igualmente el servicio les va a indicar alguna diferencia que pudiera existir en cualquier otra dimensión de cumplimiento, no necesariamente solo en la declaración de renta, como muchas veces se focaliza. Y también mostrarle que cuando seleccionamos a alguien para conversar con respecto a alguna diferencia, no lo hacemos simplemente por algún monto o porque nos llamó la atención algo, sino que es todo un tema de análisis que nos lleva a medir, dada materialidad o también probabilidades de ocurrencia de lo que hemos analizado, el que pudieran tener alguna disparidad de criterio con el servicio, por ejemplo. En la siguiente presentación, lo que les vamos a mostrar va a ser el proceso de operación renta ya en específico, cómo ahí lo va haciendo el servicio, cuáles son los tiempos de ese proceso, cuáles son las mayores diferencias que pudiéramos encontrar dentro de su sector y cómo podemos ir trabajando para que este proceso sea cada vez más fácil para nosotros y para ustedes, que era lo que mencionaba tanto su presidente como nuestro director. Muchas gracias.
Omar. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Le reiteramos a todos los asistentes que pueden enviar sus consultas al WhatsApp que aparece en la esquina superior izquierda, para que puedan hacer sus preguntas, y al final de las presentaciones de Omar se va a armar un panel de conversación con Paula, con Omar y también con Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización de Impuestos Internos. Dejamos ahora con ustedes a Omar Estrada, él es jefe del área de sectores primarios e industriales del Servicio de Impuestos Internos, que expondrá hoy día los resultados de la Operación Renta 2020, sus recomendaciones y procedimientos. Omar, bienvenido. Muchas gracias. Bien, antes de entrar en la menudencia, a propósito de lo que exponía anteriormente Paula, comentarles que el proceso de la Operación Renta, que es muy conocido en el mercado y seguramente por ustedes también, para nosotros, en base a nuestro modelo de gestión de cumplimiento tributario, es un insumo más. ¿Para qué? Para detectar brechas, para detectar riesgos y finalmente, en nuestro gran marco que nos mueve como institución, ¿cierto?, para asegurarnos del correcto cumplimiento tributario de los contribuyentes. Entonces, este proceso para nosotros, reitero que es un insumo para nuestro modelo de gestión de cumplimiento tributario, parte, como ustedes bien deben saber, en febrero, a través de este proceso conocido como las declaraciones juradas. Generalmente el 14 de febrero es cuando se parte con este proceso de las declaraciones juradas, a través del cual el servicio captura información necesaria, ¿cierto?, para su función propia, que es la de controlar y verificar el cumplimiento, así como también para facilitarlo, ¿cierto? Ustedes deben saber, seguramente más, o la mayoría de ustedes han tenido acceso a la propuesta que el Servicio de Impuestos Internos generalmente les hace para efectos de lo que se conoce como el formulario 22, que aparece a partir del 1 de abril de cada año. Entonces, pasado este proceso de la declaración del formulario 22 en el mes de abril, comienza entonces ahora este gran proceso interno del servicio que tiene que ver con validar la información que están aportando tanto a nivel de sus declaraciones juradas como en su formulario, y esto se hace a través de un proceso que se llama de impugnación, que esto normalmente ocurre en el mes de mayo, junto con también ocurrir en este mes de mayo las devoluciones a las cuales todos ustedes seguramente han tenido acceso o van a comprender ahora después de esta exposición. Espero que les quede muy claro de que si no obtuvieron esa devolución se debe a motivos particularmente de resguardos del interés fiscal. Posterior al mes de mayo, ya en junio, comienzan los reprocesos de información. Se suman también a estos contribuyentes los no declarantes, las rectificaciones de declaraciones juradas y rectificaciones de formulario 22, y si generalmente estamos actualizando la información y las observaciones a través de nuestros procesos internos para finalmente poder hacer una priorización y consolidación tanto de brechas como de riesgos. Vale decir, juntamos toda la información que tenemos, los cruces que hemos hecho, los riesgos que hemos identificado y las brechas detectadas para efectos de definir cómo vamos a tratar a los contribuyentes ya a partir del mes de julio. Se comienzan a poner, ¿cierto?, estas cargas de trabajo internas, ¿cierto?, para ustedes, vistas a través de observaciones, de notificaciones de auditoría, etcétera, a través de los distintos canales de atención, ya sea de atención en oficina o vía remota, como normalmente va a ser este proceso, dada la contingencia que tenemos. Ocurrido este proceso, para el año tributario 2020, acá tenemos unas cifras comparativas para el año tributario 2019, ¿cierto?, en donde podemos ver cómo le damos el enfoque, nosotros partiendo de lo general a lo particular. Tenemos, en cuanto a cantidad de declaraciones, ¿cierto?, un enfoque nacional, tanto a nivel de personas, en este caso no lo mostramos, sino más bien mostramos las empresas, ¿cierto? Aterrizamos a un sector o a un segmento en particular, como los que señalaba Paula, en el caso particular de esta presentación, a ustedes como sector construcción. En el sector construcción tenemos también a otros segmentos de interés, como que podrían ser las concesionarias de obras públicas o los contratistas de la construcción, etcétera. En este caso estamos centrados en el negocio de la construcción de vivienda y aterrizado a esta asociación particular que son ustedes, la Cámara Chilena de la Construcción, que tienen, de acuerdo a información que nosotros manejamos, ¿cierto?, alrededor de 700 asociados en este ámbito, y ahí mostramos los datos para aquellos que contamos con su declaración a una fecha de corte, que fue cuando extrajimos estos datos.
Cuando nosotros hablamos del sector construcción, tanto a nivel interno como normalmente aparece en la prensa o los profesionales que se dedican a este negocio de la construcción, normalmente sale a la palestra el conocido crédito especial a empresas constructoras. Esta es una franquicia, y para que ustedes sepan, esta es la franquicia tributaria que genera el mayor gasto fiscal, vale decir, es la más relevante a nivel de sistema tributario y por lo tanto, al igual que las demás franquicias, ¿cierto?, que implican un no ingreso al erario fiscal de los montos que el país necesita, ¿cierto?, para financiar todo su gasto público, requieren de una atención especial. Por lo tanto, centrados en este crédito especial, en esta franquicia que está asociada al segmento en el cual ustedes se desempeñan, ¿cierto?, podemos darle esta mirada también a nivel general y aterrizada a lo que son los asociados a la Cámara. Si miramos los números, la verdad que son cifras bastante significativas y la Cámara, con el 10% de contribuyentes que hacen uso de esta franquicia, representa más del 55% en cuanto a monto. Así que es un tema no menor y una de las instancias que a nosotros nos interesa bastante trabajar más de cerca con ustedes, principalmente por lo que quiero exponerles en este sencillo ejemplo que está acá abajo, y disculpen lo sencillo, pero creo que a través de estos simples números que están expresados acá, ustedes van a entender cómo es el razonamiento que nosotros utilizamos para efectos de poder mirar con esta de control, ¿cierto?, este beneficio. Entonces, esto consiste básicamente en, tenemos dos empresas, en un escenario es la misma empresa, son los mismos datos. En un escenario, esta empresa no hace uso del beneficio de este crédito especial a empresas constructoras y en el otro caso sí lo hace. Sin el ánimo de destacar de que una empresa porque no lo haga está bien o que la otra que haga uso del beneficio está mal, sino más bien de ejemplificar cuál es el efecto de este crédito. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de la empresa 1, supongamos que tiene un IVA a pagar, sus ventas menos sus compras le da un IVA a pagar de 10, las retenciones que tiene por impuesto de único a los trabajadores o retenciones de honorarios que tiene, le tiene que pagar 5 a través del formulario 29, ¿cierto? Y también tiene que pagar un PPM de 6 pesos. Sabemos que el PPM se aplica en un porcentaje sobre los ingresos, sobre las ventas del contribuyente. Entonces, en esta suma bien simple, nos da a pagar una cantidad de 21 pesos. Sin embargo, en el escenario de que esta empresa sea una empresa constructora de viviendas y además cumple con los requisitos, ¿cierto?, sin entrar en mayor detalle para hacer uso de este crédito especial a empresas constructoras, bajo la misma situación que la empresa anterior, le da a pagar un monto menor. Entonces, por aplicación lógica de este beneficio, de acuerdo a lo que dice el artículo 21 del Decreto Ley 910, la primera imputación que tiene este beneficio es al PPM. Y este PPM, como todos nosotros sabemos, y si no, se los cuento, el PPM no es otra cosa que un anticipo del pago del impuesto de primera categoría que se hace todos los años en el mes de abril o que deberían hacer todas las empresas en el mes de abril, en el caso que les corresponda, ¿cierto?, que tengan una utilidad tributaria. ¿Cuál es el efecto? Bueno, matemáticamente se puede ver bien gráfico, ¿cierto? Tenemos un menor ingreso al arca fiscal por 6,5 pesos, en este caso, 6,5 billones, millones, etcétera, lo que quieran, o dólares, etcétera. Pero tenemos un menor ingreso fiscal a causa, precisamente, de este beneficio enfocado, sabemos, al comprador final de las viviendas. Entonces, a causa de esto, el arca fiscal se ve menguada en precisamente los 6,5 que representan este beneficio. Entonces, si ahora nosotros extrapolamos esto al proceso de operación renta, porque sabemos que el formulario 29 es un proceso mensual, por lo tanto, mensualmente, cuando se hace uso del beneficio, se va enterando en arca fiscal un menor monto que el que correspondería si es que no existiera esta franquicia. Por lo tanto, si lo extrapolamos al formulario 22, ahora a su declaración anual, ¿por qué nosotros miramos esto a nivel de la declaración anual? Bueno, precisamente por el efecto que esto genera, acá está ejemplificado para el caso del pago provisional mensual, también aplica para el caso de las retenciones, es exactamente la misma lógica. ¿Por qué? Porque fíjense que manteniendo la situación de que las empresas tienen el mismo resultado y pagaron un mismo pago provisional mensual y que la devolución de impuestos debiera ser del mismo monto, hay un pequeño gran detalle. Y yo acá los invito a ponerse del lado del ente fiscalizador y los vamos a contratar, si el director está de acuerdo, como fiscalizadores a todos ustedes y les vamos a exponer esta situación. Y les vamos a decir, bueno, frente a estos dos escenarios,
¿Qué opinan ustedes? ¿A quién revisamos? Voy a dar un minutito para que lo piensen. Y virtualmente acabo de escuchar en una voz unánime a la empresa 2. Efectivamente. ¿Y por qué a la empresa 2? Bueno, porque efectivamente ella lo que hizo fue imputar contra el impuesto de primera categoría que tiene que entrar en arcas fiscales porque es una obligación legal, ¿cierto? De 4 pesos, pero él mes a mes anticipó el pago y de hecho me pagó más, 6, pero no hubo un ingreso al arca fiscal. ¿Por qué? Porque hubo un crédito, un beneficio tributario que le hace que a él dé por pagado ese PPM a través de este beneficio tributario. Vale decir, no hubo ingreso al erario fiscal de ese monto. Por lo tanto, ahora me está pidiendo que yo le devuelva 2. Sin embargo, él nunca me enteró nada. ¿Por qué? Porque hizo uso del beneficio tributario. Por lo tanto, esta declaración de la empresa 2, manteniendo todo lo demás constante, ¿cierto? Para la empresa 1, efectivamente es la que requiere ser mirada con esta lupa fiscalizadora para efectos de salvaguardar, por supuesto, el interés fiscal. Bajo esta mirada, en este cuadrito, ustedes pueden apreciar de que en la columna izquierda hay una observación, seguramente por muchos de ustedes, los que están mirando, entienden a qué se refiere esta nomenclatura. Por temas de espacio, básicamente pusimos la nomenclatura, pero yo les cuento de que la observación A08, por ejemplo, tiene que ver con la consistencia de sus ingresos, la A98 con el uso del crédito por compras de activo fijo, la B01 por el uso del gasto de la depreciación, la F36 precisamente por el uso del crédito especial a empresas constructoras, que viene a financiar el PPM que imputan contra el impuesto de primera categoría, ya sea para pagar lo que les falte, porque el PPM no alcanzó a cubrir el impuesto, o porque me estén pidiendo una devolución. La F95, que tiene que ver con declaraciones juradas observadas, ¿cierto? Estas que les contaba yo que parten en el proceso de febrero, y que tiene que ver con, básicamente, con lo que ustedes están declarando en esas DJ, después cuando se recoge a nivel de formulario de la propia empresa o de otras empresas, hay alguna inconsistencia. La observación A01, que también se refiere al control del impuesto de primera categoría, y la observación A109, que apareció recién este año tributario 2020 y que también tiene que ver con la validación de los ingresos de los contribuyentes, ya sea lo que me declaró en el formulario 22 en comparación a sus declaraciones mensuales o a través de sus registros de compra y venta. Entonces, si nosotros miramos este comportamiento, ya sea a nivel de empresas, del sector construcción en su totalidad, aterrizado al sector de la construcción de vivienda y en lo particular a ustedes, que son la Cámara Chilena de la Construcción, podemos ver las observaciones que son más frecuentes. Y estas observaciones más frecuentes las podemos mirar para lo que fueron en el año tributario 2019 respecto al 2020. Y en lo que nos interesa, que es precisamente esta temática particular que estábamos revisando respecto al crédito especial a empresas constructoras, podemos ver que hubo una leve baja de un 3% desde el año tributario anterior a este año tributario 2020. Ahora, es precisamente en esto lo que tenemos o apuntamos a trabajar con ustedes en esta propuesta de convenios que habló el presidente de la Cámara inicialmente, ¿cierto? Porque esto tiene mucho que ver, a propósito de nuestro modelo de gestión de cumplimiento tributario, con conocer efectivamente cuáles son las consecuencias de un posible incumplimiento y de los riesgos que hay asociados, dada el uso de esta franquicia tributaria, y lo mismo respecto de las otras observaciones que ustedes pueden visualizar y que les comenté anteriormente cuál es el significado de las mismas. Existe ya habilitado un portal en nuestro sitio web, a propósito, ¿cierto?, de esta contingencia que estamos viviendo, para que ustedes puedan conocer cómo podrían solucionar estas observaciones, que muchas de las que están señaladas en el sitio web son también frecuentes en las que acabamos de revisar a ustedes como Cámara. Y en este mismo sitio web lo que pasa es que ustedes acceden sin necesidad de autenticarse, pueden visualizar, en caso que tengan la observación, la F112, 121, 122 o las A01, 08, A109, que ya las mencionamos anteriormente, en qué consisten, por qué se generan, que tiene que ver con lo que les acabo de explicar,
y cómo podrían solucionarlas en el caso de que pueda hacerse vía de la autocorrección. También se está potenciando, ¿cierto?, el hecho de que podamos resolver a distancia, y como podrían existir observaciones que no son de las más comunes, ustedes lo que pueden hacer es ingresar a nuestra página, autenticarse, ver cuáles son las observaciones particulares del proceso de operación renta en el caso particular de sus clientes o de la misma empresa que está revisando esta situación. Y en nuestra página web existe la distinción entre un sitio diferenciado para empresas y para personas, para que pueda ser más customizado y aterrizado a la realidad de cada contribuyente, ¿sí? También existe el sitio para empresas, en donde autenticándose pueden acceder específicamente a cuáles son las observaciones y cuál sería la orientación para poder resolver la situación particular que ustedes tienen. Eso principalmente, así funciona nuestro proceso de operación renta, explicado de la manera más simple posible. Obviamente, al ser un proceso, tiene distintas etapas internas y que tienen que ver más bien con el rol propiamente que llevamos a cabo. Para efectos de recomendación, además de las que ya les señalé, de visitar nuestro sitio web, de mirar cuál es la forma o qué significan estas observaciones y cómo resolverlas, y haciéndonos cargo también de la situación actual de nuestro país. Ahora en julio seguramente van a comenzar a ser contactados en el próximo mes de julio para efectos de las atenciones que ya van a comenzar a materializarse con cada uno de los contribuyentes. Va a ser principalmente un enfoque a distancia, ¿cierto? Para efectos de salvaguardar la integridad tanto de toda la población, en donde por supuesto está incluida los funcionarios de nuestra institución. Pero la mayor de las recomendaciones que nosotros tenemos para ustedes como Cámara tiene que ver con este trabajo colaborativo que se señalaba inicialmente. ¿Por qué? Porque permite conocer el negocio, tanto a nosotros como servicio. Si bien es cierto, tenemos distintos tipos de profesionales que se dedican a materias particulares, pero no tenemos especialistas en todos los negocios, digamos, algunos negocios particulares sí, pero en todos los negocios no tenemos personas que conozcan cuáles son los procesos de la construcción o personas que estén dedicadas exclusivamente a conocer los procesos de la minería, etcétera, o de cualquier segmento que ya han sido mencionados. Entonces, a través de estos acercamientos nos permiten a nosotros conocer con mayor profundidad los negocios para entender cuáles son sus problemas, y nosotros a la vez también transparentar cuáles son nuestras preocupaciones en el sentido de las brechas que podemos identificar a través de nuestro modelo de gestión del cumplimiento tributario, para poder abordarlas en común y de esa forma contribuir entre todos a un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias, y de esa forma contribuir, por supuesto, en la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde, en poder aportar para efectos de que se pueda financiar el gasto público de nuestro país, sobre todo ahora y con mayor acento en lo que se necesita para todos los planes que se están llevando a cabo de ayuda a la comunidad entera. En el marco de nuestro modelo, ¿dónde encajan estos acuerdos? Bueno, a través de la ley 20.899, ¿cierto? Se incorporó en el Código Tributario una facultad, perdón, en la ley orgánica del servicio, una facultad para que el servicio, en pos de facilitar el cumplimiento y lograr, ¿cierto?, asegurar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, pueda celebrar acuerdos con contribuyentes o con asociaciones que ayuden a promocionar el cumplimiento tributario. Este esquema que ustedes pueden ver ahí, nosotros le hemos llamado la curva de tratamiento, y tiene que ver con que a mayor riesgo tributario aplicamos la mayor rigurosidad, y a menor riesgo tributario nosotros aplicamos básicamente acciones de asistencia. Eso en el extremo de la flecha que ustedes pueden ver ahí, puesto que uno de los principios fundamentales de nuestro modelo de gestión de cumplimiento tributario es aplicar acciones proporcionales al riesgo del contribuyente. Y como ya les señalaba Paula en la parte anterior de esta presentación, este riesgo se mide en base a las consecuencias y a la probabilidad de ocurrencia. Entonces, estos acuerdos de promoción tienen que ver más bien con un enfoque preventivo, a efectos de que no esperar a que se materialicen los incumplimientos para efectos de nosotros tener que aplicar nuestros procesos internos de resguardo del interés fiscal, sino más bien abordarlos desde la perspectiva preventiva, a efectos de que estos
efectos no ocurran, lo cual es beneficioso, por supuesto, para ustedes y para nosotros. ¿En qué consisten estos acuerdos? Bueno, básicamente permiten promover el cumplimiento tributario a través del correcto pago de los impuestos, ¿cierto? Y a través de el abordar estas obligaciones tributarias de los contribuyentes, ya sea en forma particular o a través, en este caso particular, de los colaboradores, de sus colaboradores o de esta asociación, para efectos de recoger estas buenas prácticas. Buscamos facilitar el cumplimiento tributario por nuestra parte, obviamente comprendiendo cómo funcionan los negocios y cuáles son las brechas que tienen, reducir sus costos de cumplimiento, ¿cierto? Porque podríamos llegar a acuerdos de cómo, en el fondo, después no tener que estar justificando cosas que quizás por desconocimiento de cómo funciona el negocio podríamos estar cayendo en acciones que no deberían ser. Resolver consultas tributarias, y esto tiene que ver básicamente con acceder a los pronunciamientos que tenga el servicio respecto a dudas particulares y con miras, obviamente, a entregar certeza tributaria, que es lo que preocupa a la gran mayoría de los contribuyentes y a lo que precisamente aborda también la última ley de modernización tributaria publicada el 24 de febrero del presente año. Acá algunos ejemplos tenemos 51 convenios firmados. Acá hay algunos ejemplos de con quién tenemos: el Consejo Minero, la Cámara Chilena, ASOEX, y también tenemos un acuerdo con un grupo empresarial multinacional también firmado. Eso por mi parte, agradecer la instancia y esperar que podamos seguir adelante con este acuerdo, porque para nosotros es de gran interés el sector de la construcción y siempre lo ha sido en realidad, y así está también señalado en nuestro plan de gestión de cumplimiento tributario que se ha publicado estos últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por tu presentación muy completa. Y así cerramos la parte más expositiva de este encuentro. Ahora nos adentramos al panel de preguntas y de conversación, el cual va a ser moderado por nuestro gerente de Asuntos Regulatorios, Gonzalo Bustos, quien está a cargo de este panel y donde se incorporan ustedes, los panelistas, Paula y Omar, y además creo que también se incorpora Carolina Sarabia, subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Gonzalo, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Paula y a Omar por sus interesantes exposiciones. Y bueno, se recibieron varias consultas durante las presentaciones. Yo tal vez la que más se repite tiene que ver con los plazos del proceso que ya se fueron dados en la lámina, pero todavía nos señalan que hay retenciones de años anteriores, de ejercicios tributarios anteriores. Entonces, la pregunta, yo diría, por definición, durante la charla fue: ¿cuándo se espera tener al día el proceso, incluyendo los ejercicios pasados? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, junto con saludarlos, agradecerles la invitación y respondiendo a la consulta que se nos está realizando, nosotros hemos continuado con nuestros procesos de revisión de los años anteriores y por lo tanto nosotros esperamos que en los próximos meses esos procesos de revisión vayan terminando, tanto los de los años anteriores como los del año tributario 2020. Ahí lo que es muy importante es los antecedentes que se van solicitando. Nosotros en estos momentos estamos trabajando, nuestros fiscalizadores están trabajando tanto en la oficina como a distancia, pero estamos utilizando las herramientas que tenemos para esta fiscalización a distancia a través del expediente electrónico. Y por lo tanto es muy relevante que en el caso de que se hayan solicitado antecedentes dentro de estos procesos de
revisión, los antecedentes sean aportados a través del expediente electrónico y a través de ese mismo medio los contribuyentes puedan tener una comunicación con nuestros equipos de fiscalización para que puedan ir cerrándose esos procesos. Eso es por el lado de lo que tiene que ver con la fiscalización de los procesos anteriores, pero tal como señalaba Omar, hay varias acciones que ustedes mismos pueden desarrollar a través de la misma página web. Como por ejemplo, este año hay algunas diferencias con las declaraciones juradas, o incluso hay declaraciones juradas que no han sido presentadas por empresas que pertenecen al sector de la construcción. Y por lo tanto es importante que puedan revisar en la página donde se están detallando esas inconsistencias. En la página tenemos bastantes ayudas que muestran cuáles son las cuadraturas que se realizan entre la declaración jurada, la declaración de renta o los formularios mensuales también, porque aquí hay un nexo entre estos tres tipos de declaraciones y que puedan también ser corregidos a través de la página. Nosotros tenemos reprocesos semanales del año en curso y 2 reprocesos mensuales de los años anteriores, y por lo tanto, en la medida que esos temas se van solucionando a través de Internet o a través de nuestro equipo de fiscalización, se van generando las devoluciones. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta bien recurrente tiene que ver con el crédito especial, obviamente un sector que lo ocupa de forma importante. Y la pregunta tiene que ver con la posibilidad, y que de hecho lo hemos conversado en reuniones anteriores que hemos tenido con el servicio, si es posible tratar de obtener algún tipo de devoluciones parciales mientras algunas partidas del crédito puedan seguir siendo fiscalizadas o revisadas. Eso pensando también en la contingencia, en que sería un fuerte incentivo a las empresas, porque recibirían una suma de dinero importante, aunque queden algunos montos retenidos. Podría ser una medida importante. Lo que no sabemos es si para eso se requiere una modificación legal o bastaría tal vez con alguna modificación de tipo administrativo. No sé cómo lo ven ustedes desde el servicio. Hola. Sí, ahí en el tema de devoluciones parciales es un tema que el servicio está constantemente mirando. No necesitamos ningún tipo de modificación legal para ir haciendo devoluciones parciales. Y por lo tanto, también unido a lo que acaba de comentar Carolina Saravia, el tema de estar mirando cuáles podrían ser las inconsistencias puede ir apresurando estos tiempos con respecto a devoluciones parciales o incluso a la devolución completa de las devoluciones que tengan retenida y que generalmente apuntan al tema del crédito especial de la construcción. Muchas gracias. Hay algunas preguntas que son más bien puntuales respecto de, por ejemplo, me señalan acá la observación A01, no se puede corregir por internet porque la declaración jurada, la 1926, está aceptada. Eso ya creo que entra más bien en la casuística, pero se señaló que era una de las observaciones que podía ser subsanada vía web, y al parecer algunas empresas han tenido problemas con eso. Perfecto, en ese caso particular vamos a tomar nota para chequear si efectivamente no se puede no es rectificable por internet, y para efectos de ver esta posible solución a distancia, básicamente. Perfecto. Ahora, hay un problema que es bien recurrente. Yo recibí unas 15 preguntas sobre lo mismo. Sé que se aleja un poquito del tema, pero me gustaría plantearla cómo podemos empezar a solucionarlo.
y es referido a la sobretasa, a la sobretasa que se aplica a los terrenos, a los propietarios de bienes inmuebles. Aquí ha habido harto problema, y no solo hoy día durante la charla, sino que durante los últimos meses se ha consultado harto sobre problemas que existen, que se toman en consideración para la aplicación de la sobretasa. Incluso una empresa acá me señala que tiene terrenos que vendieron hace más de 20 años y que la información no está actualizada, y por lo tanto han tenido que pagar la sobretasa. Entonces, son varias preguntas en una. Primero, ¿cómo se corrige la información? Porque obviamente el contribuyente tiene que hacerlo, pero el proceso parece que no está siendo del todo fácil. Pero me señalan también un par de preguntas que, una vez corregido, no ha cambiado el cálculo. Entonces, si nos pudieran más o menos explicar un poquito cuál es el procedimiento que se debe realizar en ese caso y la forma de corregir la base de cálculo. Sí, efectivamente se escapa un poco de lo que veníamos conversando, y efectivamente este proceso lo lleva a cabo otra área dentro del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es tomar la consulta y a través tuyo revisar estas preguntas y poder preparar algo que ustedes puedan compartir posteriormente con sus asociados. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Ahora, yo diría que en general yo agrupé las preguntas que llegaron en estos grandes temas. Creo que no quedan temas pendientes. Solo si Carolina nos pudiera contar algo respecto del convenio que está en vías de firma con el servicio, que finalmente es un convenio de ayuda al buen cumplimiento tributario, y que creo que va a ser una buena noticia para todos nuestros asociados. Entonces, si nos pudieras comentar brevemente sobre los alcances del convenio, y con eso podríamos ya estar cerrando. Sí, mira, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es una reunión inicial nuevamente para mostrarles toda esta estrategia que tiene que ver con un acuerdo de adhesión en donde trabajamos en conjunto en esta etapa preventiva y colaborativa, donde buscamos entender las problemáticas del sector, entender, por ejemplo, estos mismos dos temas que hemos estado hablando, la operación renta por un lado, pero por otro lado también este tema de la sobretasa, porque de esa forma nosotros podemos entender exactamente los modelos de negocio, las dificultades, y podemos ir incorporando esas variables dentro de nuestros procesos de revisión, dentro de nuestros procesos que permiten gestionar el cumplimiento. Lo que buscamos es, como decía Paula en el inicio de la presentación, es adelantarnos. Y por lo tanto, trabajando con ustedes, podemos ver cuáles son las dificultades que tienen sus asociados, y podemos, por ejemplo, hacer charlas preventivas antes de la operación renta para evitar los errores que se producen, o, por ejemplo, en el caso de la sobretasa, también revisar y simplificar los procedimientos que, si no son solamente diseñados o definidos desde la vereda, desde nosotros, realmente no podemos tener toda la información y todo el conocimiento que sí se genera a través de uno de estos acuerdos. Es la forma en la que nosotros hemos venido trabajando con estas otras asociaciones, y ha sido muy positivo en términos de que hemos disminuido, por ejemplo, las diferencias, estas brechas que presentábamos, estas observaciones se van disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque para ustedes es muy conocido lo que hace el servicio, las obligaciones que se le van generando a sus asociados, pero también es muy conocido los procedimientos que nosotros vamos desarrollando para eso. Entonces, ese es el objetivo de este acuerdo de colaboración, que podamos trabajar en conjunto, que ustedes conozcan los procesos, los procedimientos del servicio, las obligaciones de los contribuyentes, y que nosotros también podamos conocer las dificultades que ustedes tienen para cumplir. Así que yo creo que ahí la invitación está hecha. Nosotros, a través del equipo que desarrolla los acuerdos de colaboración, los vamos a invitar a una reunión, yo espero
próxima semana, semana subsiguiente, para que revisemos este acuerdo, que es un acuerdo bien estándar y que es el que hemos usado con todas las asociaciones y que tiene, como les digo, estos ámbitos de acción, y para que podamos firmarlo cuanto antes y podamos tener un trabajo conjunto. Perfecto, muchas gracias y quedamos atentos a la invitación a esa reunión. Ahora en el último rato han estado llegando algunas consultas referidas a errores en la calificación de la empresa y que hay plazo hasta el 31 de julio para sacarla. Entonces me consultan cómo es el proceso de rectificación. Y es una empresa que señala que al parecer el mismo servicio la calificó en un régimen diferente. Si eso también se puede corregir dentro de este plazo y cómo se hace esa corrección. Sí, efectivamente, esto tiene que ver con los regímenes tributarios. Nosotros hicimos una primera clasificación en el mes de marzo. Esa clasificación se está ajustando con la información de la declaración de renta y hay un plazo extendido hasta el 31 de julio para que los contribuyentes puedan, en los casos que sea posible, cambiar de régimen tributario. En las próximas semanas nosotros vamos a publicar las resoluciones asociadas a estos regímenes tributarios y los cambios, en los casos, como te digo, que sea posible, se pueden hacer a través de Internet. Perfecto. Muchas gracias. De alguna manera hemos agrupado todas las consultas que han llegado respecto del tema. Hay consultas que es como la sobretasa que se alejan de lo que fue la presentación de ustedes, que nos gustaría seguir en contacto, en este contacto permanente que hemos generado, y hacérselas llegar de manera de que podamos ir conversándolas y dar respuesta oportuna. Muchas tienen que ver, sin duda, con el crédito especial, otras tienen que ver con IVA, hay algunos temas ahí con el IVA terreno. Entonces, eso me gustaría poder hacer un consolidado de esos temas un poquito más lejanos y hacérselo llegar y tratar de ir dando respuesta a nuestros socios durante los próximos días. Perfecto, quedamos atentos y vamos a generar la invitación, porque yo creo que el acuerdo de colaboración sería un muy buen inicio para poder ir acercándonos más tanto entre el servicio como hacia sus asociados. Perfecto. Bueno, Cristian. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Cierras tu seminario? Sí, muchas gracias, Gonzalo, por moderar este panel súper útil de conversación con las preguntas que venían llegando por el WhatsApp. Así cerramos este encuentro que sirvió como un espacio para entender más sobre el proceso de operación renta, sus principales elementos y procedimientos, y así como entregar las recomendaciones para hacer de este proceso, sobre todo a constructoras, y en estos tiempos mucho más expedito. Agradecemos a Patricio Donoso, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a Fernando Barraza, el director del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Sarabia, subdirectora de Fiscalización, a Paula Acevedo y a Mar Estrada, que fueron los expositores del día de hoy. Por supuesto, invitarlos a todos nuestros webinars, todas las actividades que estamos ofreciéndoles día a día, tanto los socios, los colaboradores y también a asistentes en general, a través de nuestro link cchc.cl/tv. Comentarles que ahora va a aparecer una encuesta en pantalla, que esperamos que la puedan contestar. Con eso nos permite a nosotros poder mejorar seminario a seminario, actividad a actividad, la propuesta de entrega de valor para ustedes. Muchas gracias, muy buenos días y nos veremos en una próxima oportunidad.